Sí, profe, se ve el PowerPoint. Perfecto. Bien, un minuto que alguien más está viniendo. Bien, entonces el ejercicio, el primero, básicamente lo que habíamos hablado la semana pasada, que es que, un segundo, que alguien más viene, Lucas. Lo que habíamos visto, es lo que habíamos visto la semana pasada, que la DFT tenía eh, dos interpretaciones, ¿no? Una que podríamos ser como que estamos periodizando la señal, ¿no? Y después de que la periodizamos, encontramos sus coeficientes de Fourier y nos quedamos con un periodo. Y esa sería la DFT, ¿ok? Bien, entonces lo que yo tengo acá son algunos ejercicios básicos con el cual podemos descubrir cómo es el espectro, ¿no? Esta señal en el tiempo y esta es su DFT, de determinada cantidad de puntos. ¿Ok? Entonces, bien, si tengo una delta, ¿ok? En cero, ¿cómo es el espectro de una delta discreta, o sea, una delta de n? Bueno, segundo, Alan, si tengo una delta de n, ¿cuál es el espectro de una delta? Discreta. Si yo hago la transformada de Fourier, la DTFT, por tablas o como sea, ¿qué encuentro? Un segundo, ¿alguien más? Mm, ¿Se entiende la pregunta de lo que estoy planteando? Vamos a abrir un paréntesis y voy a hacer una pequeña explicación entonces. Cuando hay tanto silencio, significa que hay varios que no están comprendiendo. Entonces vamos despacio. Voy a compartir de vuelta, pero el Paint. Bien, ¿se ve la pantalla blanca? Bien, entonces nosotros habíamos hablado de que qué era la DFT, ¿no? DFT, nosotros habíamos dicho que era, que yo tenía una señal determinada, no sé, una delta, entonces esta delta vale 1, por ejemplo, y la llamamos x de n,
nuestra DFT era x de k, ¿ok? Que es una forma de encontrar el espectro. Esta x de n es de duración finita. Esa es la característica de DFT. Estamos hablando de señales de duración finita. O sea que no van de menos a más infinito, sino que es de 0 a n menos 1. Es una señal finita. ¿Ok? Y entonces lo que hacía el análisis era decir, bueno, ok, yo tengo, un segundo, entonces el análisis de la DFT era decir, ok, yo periodizo esta señal en n puntos, encontrando lo que sería la x de n, que la llama Monio el libro. Y como la periodicé, todo acá tengo en el medio, tengo ceros, ¿no? Porque en el medio tengo ceritos. Depende con cuál n periodicé. Entonces yo, sobre esta señal, voy a tener una forma determinada, ¿no? Y como es x de Camonio, ¿quién era x de Camonio? Si yo tengo una serie de Fourier, este x de Monio serían los equivalentes a los A sub k, ¿no? O los A sub k mismos. Nada más que esta nomenclatura es del Oppenheim-Wilsky y esta nomenclatura es del Oppenheim-Schaffer. ¿Por qué no nos manejamos con solamente el Oppenheim-Wilsky? Porque el Wilsky no explica la DFT, que es lo que realmente tenemos en la computadora. Como que queda corto este libro, entonces hay que ir a algo, un libro más complejo o más, digamos, más claro en este tema. Bien, entonces esto se repite de 0, entre 0 y n puntos, y se vuelve a repetir, la forma que tenga, no sé si es así, va bajando, lo que fuera. 2n, acá sería 2n. ¿Sí? Bien, entonces la DFT, ¿qué era? Era quedarme con un periodo de esto. Desde 0 a n-1 de esta serie de Fourier, y entonces esa es desde 0, agregando ceros, ¿no? Porque acá agregué tantos ceros, ¿para qué? Para que esta señal se transforme en una señal periódica, tuve que agregar ceros. Si no ponía ceros, este palito venía acá. ¿Me explico? Entonces yo agregué ceros para que se transforme. X de K es la de Ft, y van a ver en los libros que dice de n puntos, con los puntos que periodicé. ¿Sí? Y esto que está acá es la de Ft, haberse quedado con un periodo de la serie de Fourier. ¿Se acuerdan algo de esto que hablamos? Sí, profe. Sí. Bien, entonces lo otro que podíamos haber visto es, en vez de quedarnos con un periodo de la DFT, era la DFT que era, en vez de, yo salto de ahora de x de n, esta misma,
Tengo la x de n. Y yo, ¿quién quiero hallar? Siempre quiero hallar la x de k, ¿no? Esa es la de ft quiero hallar yo. De n puntos. De ft de n puntos. Entonces, esta es la que quiero encontrar. Bien, entonces tengo un palito ahí y la cantidad de ceros que necesite para periodizar si es necesario. Ahora, otra forma de encontrar esta x de k es directamente haciendo la transformada de Fourier. X de n, ¿no? Tengo ese 1, esto tiene altura 1, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Encuentro la transformada de Fourier. Una delta, entonces hago acá, esta sería x de omega, que va a ser periódico en cuánto. Esto va a tener los ceros que yo quiera, ¿no? dt ft, la transformada de Fourier, la que habíamos visto antes, x de omega, con su fórmula, etc. Entonces, ¿esto es periódico en cuánto? Esta de dtft. Es una señal periódica, es el espectro, ¿no? ¿Qué numerito va acá? ¿Cómo era la fórmula de esta x de omega? X de omega, que era la transformada de una señal discreta. Como esta va de menos a más infinito, ¿cuál sería el espectro de una delta? Una continua. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Era una continua de menos a más infinito también. ¿Sí? Este es la que quiero encontrar, de aquí de acá. Entonces, una delta de n, si vos vas a la tabla, decís, delta de n, la tabla, aplico la de TFT y llego a que x de omega, ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Sí? X de n es una delta. Entonces, y eso es lo que acabo de dibujar acá, un 1. ¿Bien? Entonces, ¿quién es la DFT? La DFT es, le tengo que decir de cuántos puntos. No, yo quiero encontrar la DFT. En vez de encontrar la DTFT, que es la transformada, yo quiero hacer la DFT. Que habíamos dicho que la DFT, ¿quién es? O sea que hay una relación entre x de omega, ¿no? ¿Cómo es esta relación? Me dice que x de k monio, o sea, la serie de Fourier es un muestreo de la transformada de Fourier cuando omega es igual a 2pi k sobre n. ¿Qué quiere decir? Que voy a agarrar esto que está entre 0 y 2pi, que es periódico, y lo voy a muestrear. ¿Con cuántas muestras? Con n. ¿Para encontrar quién? Para encontrar la serie de Fourier, porque esto que está acá, ¿quién es? Como tiene el monito, es la serie de Fourier. Serie de Fourier. ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. ¿Sí? Entonces,
yo si hago el muestreo de esto, por ejemplo esto, ok, ¿en cuántas muestras voy a muestrear? En n. N puntos. Que sería como haber periodizado esta en n muestras. Entonces yo muestreo esto, por ejemplo, en 5 muestras, o 10, no sé. Hasta acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En 7 muestras. Este n para este caso es 7. Y esta muestra es la que sigue. Como esto es serie de Fourier, voy a seguir para allá y sigo también para atrás. Entonces este dibujito que está en gris es la serie de Fourier. Discreta de Fourier. ¿Sí? Ahora, lo que me interesa a mí no es la serie de Fourier, es quedarme con un periodo. Y entonces Sn, si es 7, significa que yo acá agregué ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces llegué 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6, hasta n-1. Y acá se repitió. ¿Ok? Y para atrás lo mismo. 6 ceros y ahí repite. Entonces este x de k va a corresponder a un x demonio de n. Bien, y como yo quiero la dft, directamente, como quiero la dft de n puntos, que n sea 7, entonces es haber muestreado esta transformada entre 0 y 2pi, que son estos que están acá. 1, 2, 3, 4, supongamos que es derecho, 5, 6 y 7 muestras. Entonces la transformada de este palito es todo esto. Esta es la DFT. Entonces vamos a ir a MATLAB y vamos a ir verificando esto si es cierto. Y entonces si agrego más n's, supongamos que en vez de n ser 7, n es 14, ¿qué va a pasar si yo quiero ver la DFT? Entonces este es ¿quién? La x de k. La x de k, que sería la DFT de 7 puntos es en este caso. ¿Ok? ¿Se entendió? Son dos maneras de llegar a la DFT. ¿Se entiende o alguno que me diga sí? Sí, Así profe, puedo se entiende. avanzar. Sí, Bien, sí. bien. Ok, entonces vuelvo a la presentación y así podemos avanzar con el resto. Pongo el MATLAB. Dale. Da poniendo el MATLAB y dale, ponelo. Hace un script.
Entonces, clear all, close all, lo mismo de siempre, y vamos a armar un... Bien, entonces, eso que está ahí, vamos a poner solamente un... No, déjalo, si querés, y poner en el vector X, en vez de tener W, vamos a poner un vector X. Que va a ser un 1, y después, no sé, 3, 4 ceros, poner. Y borrar esos unos. ¿Sí? Entonces ahora hacemos la FFT de X, N. Y esto se va a transformar en XK, ponele. Que sería el espectro de eso. No, dale. Sí, borra. Borrás eso. Perdón, estaba hablando solo. Ah, ¿Borro no hay todo problema. esto? Sí, borra. Entonces. Ahí va. Entonces ahí lo que tenemos que hacer la FFT ya está hecho. Una figura y un Ahora stem. Sí. Figura 1 ponés si querés. Y stem de... Bien. De n, tenemos que definir un vector del tiempo, que sea n, antes de... No, n minúscula, coma xk. En realidad tenemos que definir dos vectores. Uno que sea de n minúscula. El n va a ir después de la n mayúscula porque vamos a definir un vector de tiempo. ¿No le ponemos 10? Sí, dejarle ese 10, pero abajo del n igual a 10. Ahí. Abajo de eso. Enter. Vamos a definir un vector n igual, n minúscula igual, de 0, 2 puntos, hasta n menos 1. Todo sin corchetes. Se va a armar 0, 2 puntos, 1, porque el paso es 1, si querés ponerle, si no, no hace falta. 2 puntos, n mayúscula menos 1. Bien, eso sería para armar la señal en el tiempo. Y después de la FT, eso puedes borrar. Después de la DFT vamos a armar un vector de K. Antes del figure, por ejemplo, un vector de K, donde están las señales de 0, 2 puntos, igual 0, 2 puntos, sin corchetes, porque estamos ya... Pensé que me iban a decir 0, 0, 2 puntos, de 0, 1, perdón, 1,
1, 2 puntos, n menos 1. Ahí lo que podemos poner es, en vez de n, porque n puede ir cambiando, está bien, ahí está bien. Ponele 7 en vez de 10. Ahí está, así nos manejamos con lo que hicimos antes. Y entonces, y la figura, si vamos a dibujar x de k, que es la de ft, no lo vamos a poner en el tiempo n, sino que vamos a poner k, que serían las muestras de la transformada. Entonces, tem sería k, x de k. ¿Me explico? Porque siempre en el espectro, las muestras de la ft se llaman k, que serían como los coeficientes de Fourier, ¿no? Bien. Entonces ahora, dft de n puntos sería eso. Ponerle un título, Ay, title, ¿cómo era? comillas, ahí está, entre comillas simple, dft de n puntos. N minúscula. De n mayúscula, porque ahí la que está definiendo es la n mayúscula. Exacto. Bien. Y ahora lo que esperamos encontrar es lo que vimos en el espectro. Como es una delta, cuando nos da una continua en el espectro, y la dft es ese muestreo. Fabián, ¿Qué? en el anteúltimo renglón pusiste X de K y creo que es K minúscula. Ahí está, sí. K minúscula, A coma. la derecha. XK minúscula. Ese ahí. Borrás acá y pones la minúscula. Bien, entonces ahora sí, corremos. Estamos. Entonces, bien, esa era la continua. Si hacemos ahora esto mismo, ¿no? ¿Querés mostrar el gráfico o todos les quedó claro? Bien, la muestra de 0 corresponde a la frecuencia 0. Y la muestra de 6 no es la muestra de 2pi, ¿se dan cuenta? Es la muestra anterior, es la de n-1, exacto. Bien, Renzo. Entonces, ¿qué tendríamos que esperar si hacemos una DFT de más puntos? En vez de 7, hacemos una de 10, de 14 puntos, por ejemplo. Más unos, porque estamos muestrando lo que sería el 1, todo continuo, de un periodo de la transformada de Fourier. Así que pone 14 en vez de 7 para que veamos que va cumpliendo. Ahí está. Entonces ahí me está mostrando ese espectro todo continuo. Eso es lo que está pasando. Ahora, en este caso, yo ya veo mejor el espectro entre 0 y 13, porque la muestra 13... Bien, yo podría decir a qué frecuencia se corresponde cada uno de estos numeritos de K. Es una pregunta. Sí, divido 2pi por la cantidad De muestras y luego C, exactamente. Bien, entonces ahora volvemos a
Así que de esta manera es como que nosotros vamos a ir descubriendo dentro de MATLAB cómo es, o dentro de cualquier algoritmo que apliquemos, porque estamos usando la fórmula de la DFT, ¿ok? Pero tenemos que saber qué significa cada uno de uno de esos palitos que encontramos. Ahora vamos a ir a la presentación que tengo yo y les voy a mostrar lo que sigue. Bien, entonces cuando arrancamos, lo que yo les estaba mostrando, ¿se ve ahora? Sí, profe, se ve. Bien, entonces esto es lo que yo les estaba mostrando. La DFT de 8 puntos de esta señal. Entonces, en el tiempo es como que agregué 7 ceros y periodicé la señal. ¿Ok? Y acá abajo, en vez de ser una DFT de 8 puntos, es una DFT de 16 puntos. Entonces, tengo el espectro con más muestreado. ¿Sí? Y aquí abajo, lo que se ve a la derecha sería la periodización de esta señal. ¿Ok? Como estoy periodizando con 7 puntos, en la muestra 8, ¿tá? Es lo que yo hago cuando estoy haciendo la serie de Fourier, si la periodizo y después me quedo con un periodo, ¿no? Bien, entonces acá tengo, esta es con 4 puntos. ¿Qué pasó acá con 4 puntos? Me muestreó 1, 2, 3, 4 puntos. ¿Está bien? De 0 a 3, porque es una DFT de 4 puntos. ¿Está bien? Está claro, me parece. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero resulta que mi señal, en vez de ser una delta, son 2 deltas espaciadas de esta manera. ¿Sí? Si yo tengo una señal de esta manera, que está, digamos, replicada en 2, ¿qué significaba en el espectro cuando yo replicaba? ¿Se acuerdan que vimos la parte de submuestreo y sobremuestreo? ¿Se acuerdan eso? Sí. Cuando agregábamos ceros entre medio de las muestras, ¿qué es lo que pasaba en el espectro? Si yo agrando acá, si agrando acá, se achica. O si agrego muestras, acá aparece réplicas de esto. ¿Ok? En vez de agregué 3 y aparecen 3 réplicas. ¿Se acuerdan que cuando yo agregaba ceros, cantidad de réplicas que aparecían? ¿Sí? Entonces lo que está pasando acá es que esos cuadraditos empiezan a ser réplicas acá. Eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, si yo hago una DFT de 8 puntos de esta señal, veo esto que está acá. Todavía no tengo idea de lo que está pasando. Si hago una DFT de 16 puntos, empiezo a darme cuenta qué es lo que pasó, que aparecieron estas réplicas, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto pasaba con... Esto tiene una dualidad, ¿verdad? Que lo que pasa en el tiempo pasa en el espectro. ¿Ok? Ahora, más adelante lo van a ver más fácil. Acá tenemos el cuadradito, ¿verdad? Que era de 0 a 7 puntos, o sea, tiene 8 muestras. Cuando tenemos una cuadradita, ¿qué tenemos en el espectro? Lo que está en rojo, que es la zinc, ¿verdad? Sí. Y entonces si hacemos una DFT de 8 puntos,
¿qué va a encontrar? Va a encontrar estos ceros y este palito. Entonces lo que está diciendo es, ok, acá tengo una cuadradita, aparece una delta, pero el espectro verdadero no es ese, es una zinc. ¿Está? Entonces cuanto más puntos agregamos a la DFT, quiere decir que estamos periodizando, agregando puntos, o sea, agregamos 0 y ahí periodizamos. Como hicimos una DFT de 16 puntos, significa que a los 8 que teníamos le agregamos 16, le agregamos 8 ceros para llegar a 16 y ahí periodizamos. Agregamos 8 ceros y seguimos periodizando. Entonces, estos ceros que agregamos son los que permiten que yo tenga más resolución acá en el espectro. Y entonces empiezo a darme cuenta cómo es el verdadero espectro, que es el punteado en rojo. Entonces, cuanto más puntos hacemos de la FT, empezamos a conocer mejor el verdadero espectro. ¿Sí? Y en contra de eso, si hacemos menos puntos que el largo de la señal, ¿qué es lo que tenemos acá? Si hacemos, acá tomó ¿cuántos puntos? 1, 2, 3, 4, una FT de 4 puntos. ¿Qué pasó con este espectro? Nos me está mostrando el verdadero espectro, que sería esta línea punteada. Al tomar menos, tuvimos una periodización que este punto vino a la muestra 4, o sea acá. ¿Se ve? Esta periodización, que en vez de estar en 16, esta periodización estaba en 8. ¿Sí? Entonces quedó como todo un continuo. Esta periodización estaba en 16, entonces quedó unos ceros, unos ceros. Esta periodización, al tomar 4 puntos, es como que este lo puso acá, en 4. Por eso queda más alto, de altura 2. ¿Se entiende lo que se está viendo acá? Sí, profe. Bien. Entonces en nuestro espectro vemos, y es esto, sí. Incluso si hiciéramos un plot, veríamos una línea con unida así, con una recta, recta y recta. No veríamos nada que ver con lo que es el verdadero espectro de esta señal. Si hacemos menos puntos que el largo de la señal. Si hacemos más, empezamos a ver esto. Bien. Bien. Ahora lo que tenemos en otro gráfico es una zinc en el tiempo. ¿Ok? Una zinc en el tiempo, ¿qué forma va a tener en el espectro? Si hago la transformada de Fourier. ¿Se acuerdan que había una propiedad que se llamaba dualidad? ¿Era una cuadrada, profe? Exacto. Así como la cuadrada en el tiempo me daba una zinc en el espectro, que es esto que está acá, una cuadrada en el tiempo me da una zinc en el espectro. Como existe la dualidad, que quiere decir que lo que está pasando acá, le puedo poner, en vez de K, le pongo N, y a este con N le pongo K. Esa es la propiedad de dualidad que está en la tablita de propiedades. Entonces significa que lo que le pasa al espectro, yo lo puedo pensar como que le está pasando al tiempo y viceversa. Entonces, ¿eso dónde lo veríamos? Vamos al libro, la propiedad de dualidad me muestra eso, ¿ok? Bien, entonces sigamos un poquito más. Entonces lo que está pasando acá, es esto. Yo periodicé esa zinc de esta manera, se ve acá, periodicé ¿con cuántas muestras periodicé? Con 16 muestras,
¿sí? Las 15 y vuelvo a periodizar. Entonces hago una DFT de 16 puntos. Por eso esto llega desde 0 a 15. ¿Sí? Y como la cuadradita no tiene mucha definición, entonces, ¿no? Como esta zinc es muy cortita, mi cuadradita tiene como un ripple. ¿Tá? Eso es lo que se está viendo ahí con esa forma. ¿Sí? No es una cuadrada perfecta, sino que tiene un ripple. Por eso ¿Sería la forma real ahí, profe? La forma real, exacto. Pero como es tan cortita, esta zinc, no me llega a marcar una cuadrada perfecta. ¿Sí? Entonces, por eso tiene esa forma. Bien, entonces, a una FT de 16 me queda esto, ¿sí? Tic, 0. Si hago una FT de 32 puntos, empiezo a ver mejor su espectro. ¿Ok? Entonces, todos estos ceros que yo estoy agregando de más es para ver mejor su espectro. Entonces, reparto el espectro verdadero, que es este que está en rojo, lo reparto con más muestras para verlo. ¿Ok? Eso sería lo que estamos haciendo acá. Y si esta tuviera, como siempre, un muestreo menor de la verdadera transformada, ¿no? Entonces lo que tenemos acá en el tiempo, ¿no? Con la periodización que hacemos ahora, peor aún, porque como tomamos menos muestras del largo de la señal, se empieza a deformar la verdadera zinc, que es esta que está acá, se deforma. ¿Se entiende? Cuando tenemos una DFT de menos muestras del largo de la señal, lo que estamos haciendo es deformando en el tiempo, o sea, un aliasing que se conoce como aliasing temporal. ¿Ok? Ahí los tres gráficos, profe, son la señal discreta, ¿no? Con una cierta cantidad de puntos. Sí. La del centro es su espectro, un aproximado y el real. O esos, lo de los Exacto. ceros, ahí yo estoy mostrando ya cuando le agrego los ceros. No, lo que tenemos el real es en rojo. El espectro, digamos, la DTFT de este espectro. ¿No? Este sería el real. Y como yo estoy muestreándolo, porque estoy haciendo la DFT, lo que estoy haciendo es quedándome con el espectro entre 0 y 2pi dividido 12, porque dividido 16, porque hice una DFT de 16 puntos. ¿Sí? Este sería un 1 y un 6, 16 puntos. Ahí salió mal en la tipografía. Pero hay una periodización de esta señal, que es lo que se ve acá, de 16 puntos. Cada 16 puntos se repite. Eso fue como periodizamos para encontrar su serie de Fourier, por ejemplo, ¿no? Si vamos por la serie de Fourier. ¿Se ve? Esto es lo que le está pasando a la señal en el tiempo. No sé si se nota. Sí, se ve, El se ve. Power. ¿Cómo? Después nos pasás este Power. Sí, por supuesto. Claro. Bien. Y entonces cuando la periodización, o sea, se tomó del espectro menos muestras, más perdido quedó de lo que está pasando en el espectro. Acá que tomamos 32, estoy empezando a estar más cercano, ¿ok? Del verdadero espectro de esta señal. La realidad es que si yo tomara, no sé, 1000 muestras, ahí voy a tener mejor detalle del verdadero espectro, ¿no? Que sería el espectro de esta señal. Bien. Y acá es la peor condición. Tomar una DFT de menor longitud que el largo de la señal en el tiempo. Entonces la periodización, acá la estoy haciendo, este punto, que es la primera muestra, o acá, se vuelve a repetir acá, en la muestra 8, por haber tomado una DFT de 8 puntos. Entonces ya, cuando me vuelvo a quedar con un periodo de esto, entre 0 y 8, ya
No tiene nada que ver con la señal original. Entonces acá hubo pérdida de información. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Sí, profe. Bien, entonces como moraleja, si vamos a una FT, siempre va a ser. Por eso el MATLAB por default te hace del mismo largo de la señal, al menos. Si no te haría, y vos le tenés que decir, bueno, ¿cuánto más? Pero si un día estás con un microprocesador, entonces cuando haces esa sumatoria, el valor de n que tomes para encontrar la DFT no puede ser menor que el largo de la señal, si no la estás deformando. Y así todo, el n que tomes para usar esa sumatoria, cuanto más largos, más grande, va a ser mejor. ¿Okay? Para poder saber mejor cómo va a ser tu espectro. Bien. El ejemplo clásico acá que tenemos es el de los cosenos, que ahora si quieren lo podemos hacer, que es la suma de dos cosenos con dos periodos, uno de 2pi sobre 64 y otro de 2pi por 8 por 64. O sea, 16 sobre 64 por pi. Y esta es una señal que va de 0 a 63, o sea, tiene 64 puntos. ¿Sí? Bien, entonces, la transformada de Fourier de 64 puntos me da esto. Todos vemos que acá la forma no... Uno diría, tengo dos cosenos, entonces este corresponde al de 2pi sobre 64 y este corresponde a 8 por 2pi sobre 64. O corresponde a la muestra 8, porque estoy tomando de 0 a 63. ¿Sí? Este es el coseno menor frecuencia y este es el de mayor frecuencia. Y este es ¿no? El que corresponde al que estaría de este lado. Este corresponde a este y el cercano a 0 o a 2pi corresponde acá al cercano a 0. ¿Sí? Ahora, había una propiedad que era hacer x de 2k. ¿Se acuerdan? Esta es mi x de k y yo quiero hacer x de 2k. X de 2k sería que yo me voy a quedar con una muestra por medio, las impares. ¿Ok? Sería una compresión del espectro. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, profe. Bien, entonces como me quedé con menos muestras, me quedé con las impares, entonces empecé a perder parte del espectro. Me perdí la muestra de 1, me quedé con las pares, porque es x de 2k. Entonces, cuando k vale 0, ok, me quedo con la muestra de 0. Cuando k vale 1, este 1, voy a tomar la muestra de 2. Entonces, la de 0. Entonces, en el 1 de acá, tomé la 2 del anterior. En el 4 de acá, tomé la de 8. Por eso este vino a parar acá. ¿Se entiende? Entonces, es una propiedad que yo apliqué a este sistema. ¿Sí? Bien, una compresión del espectro. Bien, entonces podemos ir a MATLAB e intentar hacer para ver si llegamos al mismo gráfico. Y para descubrir lo que hay aquí abajo, ¿no? Ya sabemos lo que hay acá abajo. ¿Alguno se anima a decir? ¿Este es el espectro real de este coseno? Este aquí de acá, ¿es el verdadero espectro? Si yo estoy diciendo,
Esto me está mostrando el verdadero espectro de este coseno. ¿Es cierto o es mentira? ¿Cómo? Este coseno está limitado entre 0 y 63. No hay más muestras a partir de acá. ¿Cómo? Entonces, ¿es cierto que esto me está reflejando esta DFT de 64 puntos? ¿Me está mostrando el verdadero espectro de esta suma de cosenos que están entre 0 y 63? Pareciera que sí, porque son deltas, ¿no? ¿Alguno que se anime a decir, aunque sea algo que no esté bien? ¿Cómo tendría que ser la forma de este espectro? Si tengo este coseno ventaneado, porque esto sería como estar ventaneado. No va a ser un coseno de menos a más infinito. Van a ser solamente la suma de dos cosenos y recortados entre 0 y 64. O sea, una señal de duración finita, que es lo que tenemos normalmente en la computadora. De 0 a n-1. Este coseno sumado con otro coseno ¿quieren que lo hagamos directo en MATLAB o prefieren que lo expliquemos? Creo que deberían aparecer los lóbulos de la ventana. Bien. Bien, ¿alguno más está de acuerdo con Manuel? Exacto. Entonces, Fabián, si podés compartir y vamos a hacerlo, así lo vemos. Estaría bueno que alguien más que tenga instalado el MATLAB vaya también haciendo. Ahora de acá en más vamos a hacer muchas partes con la parte de filtrado y todo, vamos a usar mucho el MATLAB. Así que me gustaría que todos los que no lo tienen lo vayan instalando, así quisiera verlos a todos trabajar. Un poco, aunque vayamos lento, pero que todos empiecen a mover los dedos en el MATLAB. ¿Podés presentar, Fabián? ¿O algún otro que se anime? Así después lo manejan tan bien como yo. Vamos por partes. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es poner la suma de esos dos cosenos. Primero generar un vector de n's, como el que está arriba. Si querés guardarlo en otro archivo o seguir con ese. De 0 a 60, el n sería 63 en este caso.
Es más, ya lo guardo a ver como suma de cosenos. Vamos. ¿Qué hacemos primero? 63, 64. Pone ahí. Ahí va. Y ahí abajo el X ahora, saca eso y pone los cosenos. Borra todo, X igual, coseno, entre paréntesis, 2 por pi por n sobre 64. Cierro paréntesis. Pone en vez de 64, pone n. A ver. No, pone 64. Porque nuestro coseno no va a cambiar. Coseno de 16, 8 por 2pi también. Es lo mismo. Por 2pi, por pi, por n. Sobre 64. La frecuencia de los cosenos no van a cambiar. Si yo agrego un n de frecuencia mayor, no va a cambiar. El coseno, el paréntesis que abriste después del más, tenés que sacarlo. Después del más, a la derecha, ese no hace falta. Ahí está. Bien, y ahora hacemos la dft de x. Bien, perfecto. Y este K va de 0, listo. Entonces ahora podemos hacer esta dft de 64 puntos, que es lo que está hecho ahí. Y nos debería dar lo mismo, ¿no? Bien. La muestra 2, la muestra 1, la muestra 8. Bien. Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer es una dft de más puntos para poder ver el verdadero espectro, ¿no? ¿De 2024? Por ejemplo. A ver, ¿qué pasó? Algo salió mal. Volvamos. ¿Ya hiciste el 1024? ¿Dónde pusiste el 1024? Ahí hicimos la dft de 1024 puntos. ¿Qué pasó ahí? Cero. La FFT está la N mayúscula. Exacta. No. La N mayúscula está bien, pero ¿qué es lo que pasó que dio el mismo gráfico? ¿Alguno se da cuenta? Lo que tendría que verse quizás no es que se repite el espectro más en los periodos, ¿no? No. ¿Qué es lo que pasó que quedó el mismo gráfico?
En el coseno había que hacerlo por 1024, dividido 1024. No, no. Lo que pasó, miren la línea 5. La ventana de la señal la alargamos nosotros con ese 1024. Es como que hicimos una sinc, mantuvimos la proporción de la sinc. O sea, no es que dijimos, esta señal tiene 64 puntos y agregamos todos ceros en el resto para tener más resolución. Ahí donde está ese n-1, lo que tenemos que tener es 63. O 64 menos 1, exacto. Está bien. Entonces ahí nuestro coseno va a ser, nuestra ventana va a ser la misma. Si alargamos la ventana, volvemos a la misma situación, ¿no? Ahora sí. ¿Se entendió eso? ¿Alguno que diga sí o no? Sí, sí. Perfecto. Sí, profe. Entonces ahora sí tenemos este detalle, pues. ¿Y qué pasaría ahora si en vez de tener 64 puntos de ventana, tuviéramos una ventana más angosta o más larga? Ponele 128, ponele. Antes que lo hagas, me gustaría poner un 8, que me digan qué es lo que esperaríamos ver. Alargamos la ventana, ¿no? O sea que tomamos un coseno más muestra de ese mismo coseno, o sea, con una ventana más ancha. ¿Qué pasa cuando la ventana en el tiempo es más ancha? Tomé más muestra de ese coseno. Se achica en el espectro, ¿no? El lóbulo de la zinc va a ser más chico. ¿Lo ven todos eso? ¿Lo están viendo en el pensamiento, aunque sea? ¿Se ve? ¿Uno solo lo ve? El primer cruce de la zinc es 2pi sobre n, con lo cual, al ser 2pi sobre 128, significa que la zinc va a ser más angosta. Entonces vamos a tener más lóbulos. Dale ok, Fabián. Hace un zoom por ahí pero se ve ahí, ¿no? Que la zinc se mantiene, pero hay más lobulitos. Desde arriba para abajo, así se ve toda la parte baja. ¿De arriba para abajo? Sí, así se ve bien los cruces de los lóbulos. Ahí va. Bien. Ah, Ahora sí tiene más sentido aplicar el plot. ¿Ok? Ven que todo esto es discreto, pero ahora unimos los puntos. En vez de usar stem, te pido que pongas plot. voy. Dale. Acá. Sí. Correlo de vuelta. Y ahora, sí, ahí va. Desde arriba, así se ve por ahí el... Dale, como puedas. No me daba bola, no me da bola. Ah, ok. Ahí está. Bien. Entonces estamos teniendo... ok, este es el verdadero espectro. Sí, ya se parece mucho al verdadero espectro de esta señal de duración finita. ¿Ok?
Se parece mucho más. Bien, entonces, ahora lo que estaría bueno es saber si esto está en muestras, ¿ok? ¿Se ve que está en muestras? Porque son n's, ¿ok? Ahora, esto, si tuviéramos la frecuencia a la que fue muestreado ese coseno, me dicen, ese coseno que ya lo tenés discretizado, yo puedo saber y hacerte un espectro en Hertz. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta todos? Sí, ¿esto es lo que ve el analizador de espectro? El analizador de espectro, no sé si algunos habrán visto, que tiene esta formita. Como que hay como... ¿Cómo? Yo trabajo en Telecentro, lo tengo que mirar todos los días. ¿Y ves esta formita de la zinc o no? Sí, les puedo mostrar. Sí. ¿Cómo? Les puedo mostrar. Bueno, podría ser también. ¿Cómo? Dale. Lo más probable ahí que tengas lo que sería una frecuencia de muestreo para que esto tenga un... Lo que le pido es discreción porque esto no se puede mostrar. ¿Ok? Por ejemplo... tengo que marcar todo. Total, el que graba sos vos, así que tenés que recortar esa parte. No, yo no grabo. Es un Bien. nodo que redistribuye la fibra óptica en una determinada zona. Ok. Y nosotros lo controlamos andando bien. Ahí tenés el análisis de espectro. Ahí va. No, anda re mal para agarrar otro. Tiene un montón de ruido. Qué raro que no me llamaran por ese todavía. Bueno, no estaba de turno. Estas son las columnas que se van formando con los datos de internet. Este es un piquito que se forma por una interferencia de la fuente. Ahí de esa determinada frecuencia se ve que oscila la fuente de alimentación. Ok. Y acá se puede ver en vivo lo que está pasando a través del nodo. Este es el espectro de frecuencias, ¿no? Este es el espectro en frecuencia. O sea, estás enviando entre 20 y 40 MHz. Claro. No, sí, MHz. Exacto. Entonces, a esa frecuencia estás enviando. Probablemente habría que hacer un zoom de esa zona para ver qué es lo que estás enviando. Si estás enviando tonos, pulsos, imagino que son pulsos. ¿Cómo? Van datos en QAM. Claro, hay que ver ese Eso lo vi código, tiene un determinado código en qué frecuencias están involucradas. Exactamente. Bien, sí, básicamente sería parte de lo que se puede ver. En realidad, para poder ver mejor detalle, hay que hacer un zoom. Acá ahí se ve como unas bandas en azul. Eso son la retención máxima. Ahí está marcado la zona por donde pasan los pulsos. Exacto. En esa banda estás transmitiendo. En esa banda, claro. Mm. Y esto es ruido. Claro, eso es ruido. Bueno, lo que nosotros tenemos que ver, ahora volvamos al MATLAB, es que ese ruido no se confunda Con los lóbulos. con los lóbulos, porque acá esos lóbulos que estamos teniendo a la derecha son parte
de ese coseno, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que esos lóbulos no nos afecten? Y creamos que por ahí hay un tono de frecuencia cercano, pero de menor amplitud. Yo puedo pensar, ok, acá está el coseno de 2pi sobre 64 y al ladito hay otro coseno de 2 por 2pi sobre 64. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Un efecto de la zinc o realmente hay otro coseno de menor amplitud? ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Lo que quiere decir que si hicimos bien el trabajo, digamos, de calcular todo. Estoy queriendo decir que ese piquito que está al lado del primer lóbulo puede corresponder o a que estamos sumando otro coseno de menor amplitud o a que es el lóbulo de la zinc que está involucrada. ¿Ok? Entonces hay que achicar, hay que tratar de que esos lóbulos no estén o sean lo menor posible de amplitud. ¿Se entiende? Sí, hay que hacer un ventaneo. Hay que multiplicar. Ahora estamos, ¿qué ventana estamos considerando en este momento? ¿Una rectangular no era? Una rectangular, exactamente. Y la ventana rectangular, ¿qué características tenía? Ahora voy a presentar yo, Fabián, para aclarar esto y lo vamos a probar para que todos lo comprendan. Bien, entonces, o si los comprenden la mayoría, me dicen, Federico, ya estamos. Sí. Bien, entonces ahí lo que tuvimos es la suma de dos cosenos, ¿no? Discreto en n, y fue una ventana rectangular considerada, ¿no? Esto es n, ¿verdad? Siempre se acuerdan, estamos en n. Y entonces, estos fueron las deltas, una. Pongamos un solo coseno y una sola delta, acá es 2pi. Acá está la otra, ¿no? Periódico. Acá está la zinc, ¿no? Y entonces yo tengo bien. Lo que yo estoy queriendo decir es que tal vez acá hay sumada otro coseno, esto no va, de menor amplitud, de mayor frecuencia, por acá, ¿no? Este es por acá, con L. Bueno, suponga que es una flechita. Y tengo otro de menor amplitud por acá. Entonces acá yo podría llegar a pensar que esto pueden ser dos cosas, o puede ser el efecto del lóbulo secundario, o puede ser que hay presente otras frecuencias. ¿Me explico lo que estoy queriendo decir? Sí, ahí, si no mal recuerdo, nosotros llegamos a la conclusión de que al agrandar la ventana
los lóbulos secundarios se hacían menor en amplitud. Al agrandar la ventana, si yo tomo una ventana mayor, supongamos tomo una ventana de mayor largo, lo que está pasando acá es que, supongamos que era el doble, el ancho Sí, no va, la altura no va a cambiar tanto, pero lo que va a pasar es que es más finito esto, porque tengo ahora 2pi sobre 2n. ¿Tá? Si esto es ancho 2n. ¿Sí? En negrito, el que yo tenía por ahí es ancho 2pi sobre n. ¿Sí? Ahora quedó más finito, pero el alto no cambió tanto, eso lo podemos ver ahí. A lo que yo me estoy refiriendo es que yo cuando miro este, este lóbulo puedo pensar que hay otra frecuencia presente que está viniendo por el canal o por lo que fuera, o la señal tiene otra frecuencia presente de menor amplitud. Entonces yo lo que necesito es utilizar otra ventana, como dijo uno de esos chicos, ¿sí? Que sea de Hamming. ¿Para qué? Para que la ventana de Hamming, que es ahora pongo acá la ventana de Hamming, acá al lado, ¿sí? Entonces esto por ahí tiene 2pi sobre n, sobre 2n tal vez, más ancho. No, no sobre 2n. Si es más ancho, tiene que ser un número menor. ¿Me explico? Entonces esto sería ponerle n sobre 2. Pero lo que quiero decir es que pierdo discriminación, pero ¿qué pasa? Mis lóbulos secundarios son mucho menores respecto de los lóbulos secundarios que tiene la ventana rectangular. Entonces esta que es de Hamming, doble M o doble N. Ok, vamos a probarlo. Entonces vamos ¿Se entendió esto que estoy diciendo? ¿O lo hago un poquito más detallado? No, entendió. No, ¿Qué hacemos ahora? pero ¿se entendió? Esa es la pregunta. Si no, lo muestro un poquito mejor. Que al tener otro tipo de ventana cambia cómo se va a mostrar el espectro. Eso creo que en un momento vimos qué ventaja Exacto, tenía cada ventaja, unas exacto, ventanas con exactamente. respecto a otras. Bien, entonces esta ventana me muestra, vamos entonces al gráfico, porque así vemos eso que estoy diciendo, ¿no? Espero que todos ya lo hayan refrescado, así vamos para adelante. Vamos, Fabián, ¿podés mostrar vos? Bien, entonces tenemos que generar un vector W
de la ventana. Ponelo más abajo, si puede ser. Antes del coseno. Ahí, enter. W igual a Hamming. Do en minúscula, no sé si lo tomará. WM. Entre paréntesis, 128, que es el largo que vamos a tener en X de la ventana. Bien, entonces ahora abajo vamos a multiplicar ahí, antes de la FFT. Pone XW, que sería la X ventaneada, igual a X punto asterisco W. ¿Puede ser que ese W, sea un comando para convolución o multiplicación simple? esa es una multiplicación punto a punto. Nosotros queremos multiplicar el X en 1 con el W en 1. El X en 2 con el W en 2. Hay que multiplicar punto a punto. ¿Le doy? Dale. Asterisco, a ver, fíjate si las dos, ¿eso qué es? Las matrices deben tener igual dimensión. Pone la longitud de X y la longitud de W. Está bien, una está como fila y la otra como columna. Eso es lo que está mostrando. Entonces tienen que ser las dos iguales. Así que ponele alguna de las dos a la W, poner un apóstrofe, una tilde, para que haga la traspuesta. Dale, fíjate si lo toma ahí, si no lo pones abajo. No vemos que se haya disminuido el... Me parece que en la FFT no cambiamos a XW. Al lado. No, en XW. Tenemos que hacer la de la nueva señal en el tiempo. Acá No la pongo incluimos en la En la ¿a dónde está FFT, X? dentro de la FFT donde está X, tenés que sacarlo y poner XW, la nueva señal con la nueva ventana. Ahí al lado. No en la N, sino en la X. X, ahí, XW. Hagamos una cosa, vamos a hacer el plot. A XW pone. XW minúscula los dos. Ahí está. Pero antes de eso, vamos a hacer una figura para graficar el coseno y para graficar el coseno con la nueva ventana. Entonces, figura, exacto. Figura 1. Enter, abajo, hace un stem de n,
X, n minúscula. Graficamos el vector de tiempo, que es n minúscula, coma, X. Bien, y ahora otra figura, y otro, copia figura y stem, o dale, así está bien. Figura 2, enter, stem, entre paréntesis, n, xw. N minúscula, estamos graficando XW, que sería la señal en el tiempo ventaneada. Exacto. Bien. Ahora puedes correr. Dice que no está definido XK. XK. El plot XK. XK. ¿Qué hicimos en XK? Claro, nosotros graficamos y le pusimos a la salida de la FFT, le llamamos XW. Acá cuando hacemos XK es el plot. Ahí pongámosle XW. Ahí. Es. Pero mostrar los gráficos antes de correrlo, así vemos cómo quedó en el tiempo. Bien, la otra primero, la figura 1, ampliala. Me muestra el coseno de 64, bueno, en este caso de 128 muestras, que es la suma de los dos cosenos. ¿Está bien? ¿Sí? Y Entonces, con la ventana cuadrada también, ¿no? y con la ventana cuadrada, exacto. ¿Está? Entonces ahí, esta es la suma de los dos cosenos, ¿ok? Bien. Y con la ventana cuadrada no se deforma esto, pero con la ventana de Hamming, o sea, la ventana cuadrada quiere decir la rectangular, con la de Hamming, que sería la figura 2, la de Hamming, la primera parte y la última parte la atenúa, ¿ok? Entonces, porque está multiplicada por una campana, como si fuera una campana de Gauss, ¿ok? Entonces la atenuó. ¿Qué? ¿A costa de qué? Bueno, de agrandar el lóbulo principal de la ventana y de hacer, agranda el lóbulo principal, pero lo bueno es que achica los lóbulos secundarios. Entonces ahora sí, graficala el espectro, a ver cómo quedó. Claro, quedó mucho mejor. Se va pareciendo un poco más a lo que vos tenés ahí en tu Claro. gráfico, ¿no? Empieza a achicar. Amplía toda esa ventana entera, a ver, se puede ver. Aunque sea con el maximizar y después hacemos el zoom. Bien, ahí se ve. ¿Ven? Quedó más ancha, pero vemos que quedó los lóbulos secundarios, que parecía que había frecuencias presentes, ya no están. ¿Ok? Entonces uno le sirve más un tipo de ventana de este tipo. ¿Se entiende? Perfectamente. Bien. Vamos a hacer un pequeño recreo de 15-20 minutos y seguimos, ¿les parece? Bueno, Ahora son 8:34, 35, así que menos 10, nos vemos, ¿ok? Ok, profe. Bueno, profe. Bueno, Bárbaro, hasta luego.